La tarde del 14 de marzo de 2013, una sombra inusual se cernió sobre el apacible pueblo de San Ignacio, un lugar donde el tiempo parecía transcurrir a un ritmo diferente, ajeno al frenesí de las grandes urbes. Las calles empedradas, flanqueadas por casas de adobe con tejas rojizas, solían resonar con el eco de las risas infantiles y el murmullo de conversaciones triviales. Sin embargo, ese día, un silencio denso y opresivo se instaló, presagiando una ausencia que marcaría a la comunidad por más de una década. El epicentro de esta quietud perturbadora fue la escuela primaria Los Álamos, un edificio modesto pero lleno de vida, donde el profesor Elías Ventura impartía sus clases de matemáticas. Elías no era un maestro cualquiera. Con sus gafas de montura fina siempre ligeramente torcidas y una sonrisa que rara vez abandonaba su rostro, surcado por líneas de expresión, era el faro de la lógica y la paciencia para generaciones de estudiantes. Su método de enseñanza, una mezcla de anécdotas históricas y problemas ingeniosos, hacía que incluso los números más complejos parecieran bailar al compás de su voz pausada y didáctica. Los niños lo adoraban, los padres lo respetaban. Era una figura inamovible en el tejido de San Ignacio, tan predecible como el amanecer y el atardecer sobre las colinas que abrazaban el valle. Ese fatídico jueves, la rutina se rompió de forma abrupta e inexplicable. La campana de la última hora había sonado, liberando a los niños en un torbellino de alegría y gritos. Elías, como de costumbre, se quedó unos minutos más en el aula, organizando sus papeles y borrando las ecuaciones del pizarrón. La señora Elena, la conserje de la escuela, lo vio por última vez mientras cerraba la puerta del aula de al lado, ofreciéndole un «Hasta mañana, profesor». Él respondió con su habitual amabilidad, un gesto de mano y una sonrisa. Esa fue la última imagen que alguien tuvo de Elías Ventura en San Ignacio. Las horas siguientes se tiñeron de una inquietud creciente. Su esposa, Clara, una mujer de carácter fuerte, pero con un corazón tan noble como el de su marido, comenzó a preocuparse cuando Elías no llegó a casa a la hora acostumbrada. Al principio, pensó en un retraso, quizás una reunión de última hora con los padres o un problema con el coche. Pero a medida que el sol se ponía y las sombras se alargaban, la preocupación se transformó en un frío temor que le oprimía el pecho. Las llamadas a su teléfono móvil no obtenían respuesta. Solo el zumbido monótono del buzón de voz. La búsqueda inicial fue frenética y desorganizada. Vecinos, amigos y exalumnos se unieron a Clara, peinando cada rincón del pueblo, preguntando en cada tienda, en cada casa. La policía local, acostumbrada a delitos menores y disputas vecinales, se vio desbordada por la magnitud de la desaparición. No había rastros, ni pistas, ni siquiera una nota. Elías Ventura se había desvanecido en el aire, como si una ecuación mal resuelta lo hubiera borrado de la existencia. La camioneta del profesor, una vieja Ford F-150 de color azul, que era casi una extensión de su personalidad, permaneció estacionada en el mismo lugar de siempre frente a la escuela, como un mudo testigo de la ausencia. En su interior, la cartera de Elías con su identificación y algo de dinero, y su inseparable maletín de cuero, donde guardaba sus libros y apuntes, permanecían intactos, lo que descartaba un robo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. La esperanza, esa llama tenue que se niega a extinguirse, fue menguando con cada amanecer sin noticias. La foto de Elías, con su sonrisa inconfundible, se convirtió en un rostro familiar en los carteles de desaparecido que se desvanecían con el sol y la lluvia. La escuela Los Álamos nunca volvió a ser la misma. El aula de matemáticas, antes un hervidero de números y risas, se transformó en un santuario silencioso, un recordatorio constante de la ausencia. Los estudiantes que lo conocieron crecieron, algunos se fueron del pueblo, otros formaron sus propias familias, pero la pregunta sobre el destino de Elías Ventura persistía, una espina clavada en el corazón de San Ignacio. La teoría más aceptada, aunque nunca confirmada, era que Elías había huido. ¿Por qué? Nadie lo sabía. No tenía deudas,
No había enemigos conocidos, su matrimonio con Clara era sólido y su vida, aparentemente, era un libro abierto. Sin embargo, la ausencia de cualquier otra explicación lógica alimentaba esa hipótesis. Por dolorosa que fuera para Clara y sus dos hijos, Sofía y Mateo, quienes crecieron bajo la sombra de esa incertidumbre. La policía cerró el caso por falta de pruebas, archivándolo como una desaparición voluntaria, una etiqueta fría e impersonal que no hacía justicia al vacío que Elías había dejado. 12 años después, cuando la memoria de Elías Ventura se había convertido en un eco distante, casi una leyenda urbana en San Ignacio, un giro inesperado sacudió los cimientos de la resignación. La vieja casa de los Ventura, que había permanecido cerrada desde que Clara y sus hijos se mudaron a la ciudad en busca de un nuevo comienzo, iba a ser vendida. Durante el proceso de limpieza y embalaje de los objetos personales, Mateo, ahora un joven de 25 años con el mismo aire pensativo de su padre, encontró una caja polvorienta en el ático. Dentro, entre viejos libros de texto y apuntes de matemáticas, había una colección de objetos que Elías había atesorado: una brújula antigua, un mapa desgastado de la región y un diario de tapas de cuero cerrado con un pequeño candado. La curiosidad, una chispa que había permanecido latente durante años, se encendió con una fuerza inusitada. Lo que Mateo estaba a punto de descubrir en esos objetos personales no solo desafiaría la narrativa de la desaparición de su padre, sino que también desenterraría secretos que el tiempo había sepultado bajo capas de olvido y dolor. La verdad, al parecer, había estado esperando pacientemente, oculta a plena vista, en los objetos más íntimos de un hombre que había desaparecido sin dejar rastro. El polvo acumulado en el ático de la vieja casa de los Ventura no solo cubría muebles y recuerdos, sino también el dolor y la incertidumbre que habían asfixiado a la familia durante 12 largos años. Mateo, con el ceño fruncido y una mezcla de nostalgia y melancolía en los ojos, deslizó la mano por las tapas del viejo diario de cuero. Era un objeto que había visto de reojo 1000 veces en la biblioteca de su padre, pero nunca había prestado verdadera atención a su presencia. Ahora, con la luz tenue de la ventana del ático filtrándose a través del cristal empolvado, el diario parecía emitir un aura de misterio, una invitación silenciosa a desvelar sus secretos. La brújula antigua, con su aguja inmóvil apuntando hacia un norte desconocido, y el mapa desgastado de la región, con marcas y anotaciones apenas legibles, completaban el inusual tesoro. Clara, su madre, había estado supervisando la limpieza, su voz sonando distante mientras daba instrucciones a los empacadores. Ella había intentado rehacer su vida, reconstruir una normalidad en la ciudad, lejos de las miradas compasivas y las preguntas incómodas de San Ignacio. Pero la herida de la desaparición de Elías nunca había sanado por completo, solo se había cicatrizado, dejando una sensibilidad punzante a cualquier estímulo que la recordara. Ver a Mateo con esos objetos en sus manos la hizo retroceder en el tiempo, reviviendo el eco de las sirenas de la policía y el rostro desesperado de su entonces pequeño hijo preguntando por su padre. ¿Qué encontraste, hijo?, preguntó Clara, su voz teñida de una cautela que delataba el miedo a remover viejas heridas. Se acercó a él, la luz del sol iluminando las canas en su cabello, testimonio del paso de los años y las penas vividas. Mateo levantó los objetos, sus ojos fijos en la brújula. Son las cosas de papá, mamá, el diario, el mapa, la brújula que siempre le gustaba mirar. Estaban en esa caja, al fondo. Clara tomó el diario con manos temblorosas. El cuero, suave al tacto, le trajo una oleada de recuerdos. Creí que lo habíamos revisado todo. ¿Cómo no lo vimos antes? Su voz era un susurro, casi para sí misma. La culpa, ese sentimiento persistente que había cargado durante años por no haber encontrado antes una pista, la invadió. Había buscado en cada rincón, había entregado a la policía todas las pertenencias de Elías, pero esta caja, por alguna razón, había permanecido oculta, olvidada. Sofía, la hermana mayor de Mateo, se acercó.
su rostro reflejando una mezcla de asombro y escepticismo. Ella, a diferencia de Mateo, había adoptado una postura más pragmática frente a la desaparición. Creía que su padre simplemente se había ido, una verdad dolorosa que prefería aceptar antes que vivir en la incertidumbre. ¿Qué esperas encontrar ahí, Mateo? Ya lo hemos procesado todo. Papá se fue. Es hora de dejar el pasado atrás. Su voz, aunque intentaba sonar firme, denotaba una fragilidad oculta, el eco de una herida que ella también intentaba sanar a su manera. No lo sé, Sofía, pero este diario nunca lo habíamos visto. Y estas marcas en el mapa, parece que papá las hizo. Mateo desplegó el mapa, revelando una serie de círculos y líneas punteadas que conectaban puntos aparentemente aleatorios alrededor de San Ignacio. No eran carreteras ni senderos conocidos. Parecían coordenadas, o quizás un código. La familia se sentó en el polvoriento suelo del ático, el silencio del lugar roto solo por el crujido de la madera vieja. Clara intentó abrir el diario, pero el pequeño candado de cobre se resistió. «Necesitamos la llave», dijo, con una frustración creciente. Mateo recordó entonces un pequeño llavero de plata que su padre solía llevar, con unas cuantas llaves diminutas. Había estado guardado en el mismo cajón de la mesita de noche de Elías desde el día de su desaparición. Fue a buscarlo. La mesita de noche seguía en la habitación principal, intacta, como si esperara el regreso de su dueño. Encontró el llavero debajo de un montón de cartas viejas y algunos objetos personales que Clara no había tenido el corazón de mover. Una de las llaves, pequeña y ornamentada, encajó perfectamente en el candado del diario. Con un clic suave, el candado cedió. El aire del ático pareció contener la respiración. Clara abrió la primera página. La letra de Elías, pulcra y metódica como sus matemáticas, llenaba las páginas. Los primeros párrafos eran registros cotidianos, observaciones sobre sus clases, anécdotas de los alumnos, reflexiones sobre la vida en San Ignacio. Pero a medida que avanzaban, el tono del diario comenzó a cambiar. Las entradas se volvieron más crípticas, llenas de referencias a el problema, la ecuación y el patrón. Sofía, que se había acercado a leer por encima del hombro de su madre, frunció el ceño. Esto es raro. Papá era excéntrico con sus números. Pero esto parece un código. ¿Qué es el patrón? Mateo, con su mente analítica, pensó en el entusiasmo de su padre por los acertijos y los desafíos lógicos. Siempre le gustaron los misterios. Quizás esto es uno de los suyos. Mientras leían, el diario reveló que Elías había estado inmerso en una investigación personal, algo que lo mantenía despierto por las noches. Mencionaba reuniones secretas, observaciones de fenómenos extraños en la zona y un profundo convencimiento de que había algo inusual, algo oculto, sucediendo en San Ignacio. Hablaba de desvíos magnéticos y estructuras anómalas en las colinas circundantes, conceptos que sonaban a ciencia ficción para Clara y Sofía, pero que resonaban con la pasión de Elías por la física y las matemáticas aplicadas. «He descubierto una secuencia, un rastro que se repite», leyó Clara en voz alta, su voz temblorosa. «Una serie de eventos que, si se observan con la suficiente atención, revelan una verdad innegable. Pero es peligrosa. He estado siguiendo las pistas, marcándolas en el mapa. La solución está ahí, si puedo unir las piezas antes de que ellos se den cuenta». La palabra «ellos» detuvo su respiración. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué era peligroso? La narrativa de la desaparición voluntaria comenzó a desmoronarse ante sus ojos, reemplazada por una intriga mucho más oscura y compleja. Elías no se había ido. Algo o alguien lo había tomado. El miedo, que había sido un compañero constante durante años, regresó con una nueva intensidad, mezclado con la urgencia de la verdad. La búsqueda, que habían dado por terminada hacía tanto tiempo, acababa de comenzar de nuevo, con el diario de Elías como su único faro en la oscuridad. La revelación del diario transformó la atmósfera en el ático de la casa de los Ventura,
de un lugar de recuerdos nostálgicos a la escena de un escalofriante misterio. Clara, con el diario de Elías abierto en sus manos, sentía un nudo en el estómago. La idea de que su esposo no se había ido voluntariamente, sino que había sido víctima de algo o alguien, era a la vez un alivio y una pesadilla. Un alivio, porque desmentía la dolorosa hipótesis de que las había abandonado. Una pesadilla, porque implicaba un peligro que Elías había conocido y, quizás, enfrentado solo. Sofía, la pragmática, sentía cómo su visión del mundo se resquebrajaba. Había construido una fortaleza de lógica alrededor de la ausencia de su padre, una narrativa donde el abandono era una certeza dolorosa pero manejable. Ahora, la posibilidad de una amenaza externa la desestabilizaba por completo. Sus ojos, antes llenos de escepticismo, ahora reflejaban una preocupación genuina. ¿Ellos?, repitió Sofía, la palabra sonando hueca en el silencio del ático. ¿Quiénes son ellos, mamá? ¿Y por qué papá no nos dijo nada? Su voz se quebró al final. La imagen de su padre, un hombre que siempre había sido su roca, ahora envuelto en una red de secretos y peligros, era difícil de asimilar. Mateo, por su parte, sentía una punzada de excitación, mezclada con una profunda tristeza. Desde niño, había idealizado a su padre, un genio de los números con una mente brillante y un espíritu aventurero. Siempre había lamentado no tener la oportunidad de compartir con él sus propios descubrimientos e intereses. Ahora, el diario abría una ventana a una faceta de Elías que nunca había conocido, un lado de su padre que lo convertía en un protagonista de su propia aventura, un buscador de verdades ocultas. Su mente, entrenada en la resolución de problemas, comenzó a analizar las pistas, a buscar patrones en la escritura críptica. No lo sé, hija, respondió Clara, acariciando la página del diario como si pudiera extraer más respuestas de ella. Pero parece que tu padre estaba investigando algo muy grande, algo que sentía que tenía que proteger de nosotros. La culpa volvía a hacer mella en ella. ¿Había estado Elías solo en esto? ¿Podría haber hecho algo para ayudarlo si hubiera sabido? Decidieron leer el diario completo, sentados en el suelo polvoriento, mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana, creando motas de luz danzantes en el aire. Las entradas se volvieron más detalladas a medida que Elías se adentraba en su investigación. Mencionaba nombres de personas del pueblo, aparentemente inocuas, pero que él observaba con una nueva y recelosa atención. Hablaba de patrones de energía anómalos, registrados en el antiguo observatorio abandonado en las colinas, un lugar que había sido construido por una sociedad esotérica a principios del siglo XX y que ahora estaba en ruinas. Recuerdo que papá solía ir al observatorio los fines de semana, comentó Mateo, frunciendo el ceño. Decía que le gustaba la tranquilidad para pensar. Nunca imaginé que estaba haciendo algo más. Una entrada específica llamó su atención. Elías describía un evento nocturno, semanas antes de su desaparición. La luna llena, la energía se intensificó. Vi las luces de nuevo, no eran estrellas fugaces, y la figura, la misma figura que he estado rastreando en el bosque. Está conectada, es la clave de todo. La descripción de luces y una figura añadió una capa de misterio casi sobrenatural al ya complejo rompecabezas. ¿Eran alucinaciones de Elías producto de su obsesión o había algo realmente inexplicable sucediendo en San Ignacio? Sofía, aunque escéptica, no pudo evitar sentir un escalofrío. Luces, figuras. ¿De qué está hablando, papá? Esto suena a locura. No, Sofía, dijo Mateo con firmeza, su voz resonando con una convicción que sorprendió incluso a Clara. Papá era un científico. No inventaría cosas. Si lo escribió, es porque lo vio o tenía pruebas. Necesitamos ir al observatorio. Y tenemos que revisar el mapa con más detalle. El mapa, desplegado en el suelo entre ellos, cobró una nueva relevancia. Las marcas que Elías había hecho, antes incomprensibles, ahora parecían seguir una lógica. Círculos concéntricos alrededor de puntos específicos en las colinas y líneas punteadas que conectaban esos puntos con el observatorio.
En un rincón, una pequeña anotación con la letra de Elías, la geometría del silencio. Clara sintió una oleada de determinación. La pasividad había terminado. Su esposo había dejado un rastro, un testamento de su verdad. No podía ignorarlo. «Tenemos que ir con cuidado», advirtió, su voz llena de una autoridad que había estado ausente durante años. «Si ellos existen, y si lo que tu padre investigaba era peligroso, entonces nosotros también corremos peligro». El descubrimiento del diario no solo había reabierto el caso de la desaparición de Elías, sino que también había reavivado el vínculo familiar, uniéndolos en una nueva y peligrosa misión. Clara, Sofía y Mateo, antes fragmentados por el dolor y la incertidumbre, ahora compartían un propósito común: desentrañar el último misterio de Elías Ventura. La noche caía sobre San Ignacio, pero para ellos, una nueva y extraña aurora acababa de comenzar, iluminando un camino hacia lo desconocido. La primera noche después del hallazgo del diario fue una vigilia silenciosa y cargada de tensión en la sala de la nueva casa de Clara en la ciudad. El viejo diario de Elías yacía abierto sobre la mesa de café, rodeado por el mapa desplegado y la brújula inerte. La luna, un orbe plateado que se asomaba por la ventana, parecía observar la escena con una curiosidad cómplice. Clara preparó café, su mente zumbando con las palabras de su esposo, cada una resonando como un eco de una verdad largamente suprimida. Sofía, por primera vez en años, había dejado a un lado su escepticismo y se sumergía en la lectura, su ceño fruncido reflejando la concentración y la creciente alarma. Mateo, con la brújula en la mano, intentaba discernir si su aguja reaccionaba a alguna influencia, moviéndola y girándola, pero permanecía obstinadamente inmóvil, lo que le pareció extraño. Recordaba que su padre siempre decía que era una brújula de precisión, casi mágica en su sensibilidad. «Aquí hay algo. La anomalía magnética es más fuerte en los puntos de intersección del patrón», leyó Sofía en voz alta, señalando una entrada. Y luego menciona: «La clave está en la relación entre los números primos y la secuencia de Fibonacci. El patrón no es visible para el ojo humano, pero es detectable a través de la resonancia». Clara se llevó la taza de café a los labios, temblorosa. «Tu padre era un genio con esas cosas, pero esto suena a algo salido de una novela de conspiración». Mateo, con la mente trabajando a toda velocidad, conectó los puntos. «Espera, si hay una resonancia, ¿y si la brújula no está rota sino que necesita un activador? Papá siempre fue de experimentos. ¿Y la secuencia de Fibonacci, números primos? Es todo matemáticas. Él siempre decía que las matemáticas eran el lenguaje del universo, que la realidad podía explicarse con ellas». La idea pareció una locura, pero era la única que encajaba con el perfil de Elías. Si él había dejado estas pistas, era porque esperaba que alguien con su misma lógica las descifrara. Mateo recordó un viejo programa de su padre en su computadora personal, un algoritmo descifrado que Elías había creado por diversión. Quizás había una conexión. Al día siguiente decidieron volver a San Ignacio. Clara insistió en la discreción. «No podemos ir a la policía con esto. Si hay ellos, entonces la policía podría estar comprometida, o no nos tomarían en serio. Necesitamos entender más antes de involucrar a nadie». La idea de que las autoridades locales pudieran estar implicadas, o al menos ser ineficaces, era una preocupación real, dada la falta de resultados en la investigación original. El viaje de regreso a San Ignacio fue diferente esta vez. El paisaje, antes un telón de fondo de recuerdos dolorosos, ahora parecía lleno de secretos ocultos, cada colina y cada arroyo con la posibilidad de albergar una pieza del rompecabezas. Se detuvieron en la casa de Elías, la que estaban vendiendo. En el estudio de su padre, Mateo buscó en el viejo ordenador de sobremesa. Para su sorpresa, Elías había dejado un archivo oculto, protegido con una contraseña numérica. Mateo, recordando la obsesión de su padre con las fechas importantes, probó la fecha de nacimiento de Elías combinada con la fecha de su aniversario con Clara. La contraseña,
Sorprendentemente, era la fecha de la primera vez que se vieron. 1985. Un gesto romántico, incluso en medio del misterio. Dentro del archivo, encontraron una serie de documentos y grabaciones de audio. Los documentos eran diagramas complejos, fórmulas matemáticas y gráficos que parecían representar fluctuaciones de energía. Las grabaciones eran la parte más impactante. La voz de Elías, antes calmada y didáctica, ahora sonaba tensa y urgente. En una de las grabaciones, que databa de una semana antes de su desaparición, se le escuchaba susurrar, como si temiera ser oído: «He logrado aislar el patrón de frecuencia. Está ligado a los movimientos celestes, a la posición de ciertos cuerpos, no estelares. La anomalía no es magnética en el sentido tradicional. Es una resonancia, una firma energética que manipula la percepción. Por eso nadie más lo ve. Por eso las desapariciones en la zona no son desapariciones, son transiciones. Se los llevan. Los puntos en el mapa son los nodos, los portales». Clara jadeó, llevándose una mano a la boca. Sofía se quedó inmóvil, sus ojos fijos en la pantalla del ordenador, el horror en su rostro. La palabra portales y la idea de que su padre no estaba simplemente desaparecido, sino transicionado, abrió una dimensión de terror que ninguna de ellas había contemplado. Las desapariciones en la zona, una serie de casos sin resolver a lo largo de los años en San Ignacio y los pueblos vecinos, que la policía había atribuido a accidentes o fugas, ahora cobraban un sentido siniestro. La brújula de Elías, que antes parecía inerte, tenía un propósito. Él había estado rastreando estas transiciones, estos puntos de entrada o salida. Mateo detuvo la grabación. El silencio en el estudio era casi ensordecedor. Papá no estaba loco. Estaba descubriendo algo, algo que va más allá de nuestra comprensión. Los sellos de los que hablaba no son personas. La revelación fue un golpe devastador, pero también una confirmación. Elías no había huido, ni había sido secuestrado por una organización criminal al uso. Estaba lidiando con algo mucho más grande, algo de otro mundo. La preocupación se transformó en un miedo primario, ancestral, un escalofrío que les recorrió la espalda a los tres. La casa, que antes les ofrecía un consuelo familiar, ahora se sentía extraña, ajena, como si en cada sombra pudiera esconderse una verdad incomprensible. El mundo que conocían, el mundo de las matemáticas, la lógica y la razón, acababa de expandirse de una manera aterradora y fascinante. La búsqueda de Elías Ventura había dejado de ser un caso de persona desaparecida para convertirse en una expedición a lo desconocido, a los límites de la realidad misma. El silencio que siguió a la revelación en el estudio de Elías fue tan denso que casi se podía palpar. La palabra portales flotaba en el aire, una entidad tangible que desafiaba toda lógica. Clara se desplomó en la silla de su esposo, con los ojos vidriosos. La negación, esa defensa natural del cerebro ante lo incomprensible, luchaba contra la evidencia que Elías les había dejado. Esto no puede ser. Tu padre estaba obsesionado con sus teorías, pero ¿extraterrestres? ¿Dimensiones? Es demasiado. Quizás su mente, su voz se apagó, incapaz de formular la dolorosa posibilidad de que Elías hubiera sucumbido a algún tipo de delirio. Sofía, sin embargo, reaccionó de manera diferente. Su rostro, antes pálido, se tiñó de una mezcla de shock y una extraña fascinación. Ella, la escéptica, la pragmática, se encontró ante una verdad que superaba con creces cualquier explicación terrenal. La negación no le servía. Se acercó a la pantalla del ordenador, revisando los diagramas de Elías, los gráficos de fluctuaciones de energía. Si esto es real, mamá, si papá descubrió algo así, entonces no estaba loco. Estaba en lo cierto. Y si se lo llevaron, tenemos que encontrarlo. La determinación en su voz sorprendió a Clara. La idea de que su padre pudiera estar vivo, aunque en una realidad inimaginable, era una chispa de esperanza que Sofía no estaba dispuesta a extinguir.
Mateo, el más cercano a la mente de su padre en su fascinación por los enigmas, sintió una oleada de adrenalina. Para él, la revelación no era una locura, sino la confirmación de la excepcionalidad de su padre. Siempre había creído que Elías veía el mundo de una manera única. Ahora entendía por qué. Los números, los patrones, todo encaja. Papá no solo era un profesor de matemáticas, era un explorador de lo desconocido, y nos dejó el mapa, el diario, las herramientas para seguirlo. Su mirada se posó en la brújula y el mapa. Necesitamos entender cómo funciona esa resonancia. Papá habló de números primos y Fibonacci. Tiene que haber una forma de activarla, de usar la brújula para detectar esos nodos. El miedo persistía, un telón de fondo constante, pero ahora estaba matizado por la determinación y una extraña sensación de propósito. La familia, que había estado a la deriva durante 12 años, de repente tenía una nueva misión, una razón para seguir adelante. Clara, viendo la convicción en los ojos de sus hijos, sintió como una parte de su corazón, antes petrificada por el dolor, comenzaba a ablandarse. Si había una mínima posibilidad de que Elías estuviera vivo, de que hubiera una verdad más allá de la simple desaparición, estaba dispuesta a enfrentarla. «De acuerdo», dijo Clara, su voz aún un poco temblorosa, pero con una nueva firmeza. «Pero iremos con la máxima precaución. No sabemos a qué nos enfrentamos. Primero, tenemos que entender lo que papá descubrió. Mateo, tú eres el experto en tecnología y eres quien mejor entiende su mente. Sofía, tú eres la más práctica. Nos ayudarás a mantener los pies en la tierra y a investigar el entorno aquí en San Ignacio. Yo intentaré recordar cualquier detalle, cualquier conversación que Elías haya tenido en esos meses previos a su desaparición». Los días siguientes se convirtieron en un campamento de investigación improvisado en la antigua casa. Mateo se sumergió en los programas de Elías, intentando descifrar el algoritmo que su padre había mencionado. Descubrió que Elías había programado una aplicación rudimentaria que, al parecer, interactuaba con la brújula. La aplicación, una compleja matriz de números y gráficos en constante cambio, incluía una función de calibración que requería una secuencia numérica específica. Las grabaciones de audio se convirtieron en su banda sonora, reproduciéndolas una y otra vez, intentando captar cada susurro, cada pista. Sofía, por su parte, comenzó a investigar las otras desapariciones en la zona. Recopiló recortes de periódicos antiguos, buscó en archivos digitales locales y visitó la pequeña biblioteca del pueblo. Descubrió que, a lo largo de los últimos 50 años, había habido al menos 7 casos de personas que habían desaparecido sin dejar rastro en las colinas alrededor de San Ignacio, todos ellos en fechas cercanas a fases lunares específicas, una coincidencia que Elías había señalado en su diario. Las autoridades siempre los habían catalogado como accidentes o fugas, pero ahora, a la luz de las revelaciones, tomaban un cariz mucho más siniestro. Clara, mientras tanto, revisaba viejas fotografías, buscando rostros, lugares, cualquier cosa que pudiera haber pasado desapercibida en su dolor inicial. Recordó conversaciones fragmentadas con Elías sobre estrellas que caían y luces danzantes en el cielo nocturno, comentarios que había descartado como producto de la imaginación de su esposo o simples fenómenos astronómicos. Ahora, cada recuerdo era una pieza del rompecabezas. Se dio cuenta de que Elías, en su amor por ella y sus hijos, había intentado protegerlos de esta verdad, envolviéndola en el lenguaje abstracto de las matemáticas y la física. La primera gran prueba de Mateo llegó cuando logró activar la aplicación de la brújula. Tras introducir la secuencia de Fibonacci, combinada con una serie de números primos que encontró en las anotaciones de Elías, la brújula cobró vida. La aguja, que antes estaba inmóvil, comenzó a oscilar erráticamente, vibrando con una energía casi imperceptible. La pantalla del programa de Elías mostró un pico en el gráfico de resonancia y una serie de coordenadas que parpadeaban. Eran las mismas coordenadas que Elías había marcado en el mapa.
puntos en las colinas alrededor del observatorio. ¡Lo tengo!, exclamó Mateo, su voz resonando con una mezcla de triunfo y asombro. La brújula está reaccionando. Las coordenadas nos están señalando los nodos, los portales que papá mencionaba. Elías no solo descubrió estas cosas, encontró la forma de detectarlas. Tenemos que ir al observatorio. Sofía y Clara se miraron. La brújula, antes un objeto inerte, ahora era una guía, un puente hacia lo desconocido. El terror que sentían era palpable, pero la esperanza de encontrar a Elías, de desvelar la verdad que lo había consumido, era aún más poderosa. Se estaban adentrando en un terreno que desafiaba la razón, pero lo hacían juntos, unidos por el amor a un hombre que había visto más allá de lo evidente y había osado seguir la verdad hasta sus últimas consecuencias. La antigua casa, testigo mudo de su dolor, ahora era el punto de partida de una búsqueda que trascendía los límites de lo imaginable. La activación de la brújula y el hallazgo de las coordenadas encendieron una urgencia palpable. Sin embargo, antes de aventurarse en las colinas, la familia se dio cuenta de que necesitaba más que un mapa y una brújula. Necesitaban entender mejor la amenaza que Elías había enfrentado. Fue entonces cuando Sofía recordó algo que había leído en los viejos recortes de periódicos sobre las desapariciones. Un nombre. El doctor Armando Torres, un profesor de física y ex colega de Elías de la universidad, había sido uno de los pocos académicos que había expresado públicamente escepticismo sobre las explicaciones oficiales de las desapariciones, sugiriendo anomalías electromagnéticas. Su escepticismo le costó su puesto, y se rumoreaba que se había recluido en una cabaña remota en las afueras de San Ignacio. Si alguien en San Ignacio pudo haber entendido lo que papá estaba investigando, era el doctor Torres, argumentó Sofía. Él también hablaba de anomalías. Quizás papá se contactó con él. Clara dudó. El doctor Torres era conocido por su naturaleza solitaria y su fama de excéntrico, incluso antes de perder su puesto. ¿Estás segura, Sofía? No sabemos si él es de fiar o si está involucrado de alguna manera. La cautela de Clara era palpable. La paranoia, un compañero constante desde la desaparición de Elías, la hacía desconfiar de cualquiera que pudiera estar remotamente conectado con el misterio. Pero Mateo, con la mente más abierta a lo inusual, insistió. Tenemos que arriesgarnos, mamá. Papá no habría dejado estas pistas si no quisiera que las siguiéramos. Y el doctor Torres es el único hilo que tenemos fuera del diario. Podría darnos una perspectiva o más información sobre lo que papá encontró. A regañadientes, Clara accedió. Buscaron la dirección del doctor Torres en viejos directorios y preguntaron a algunos vecinos de confianza, quienes recordaban vagamente su cabaña alejada. El camino hacia su hogar era sinuoso y boscoso, la vegetación densa y el silencio solo interrumpido por el canto de los pájaros. La cabaña del doctor Torres era una estructura rústica, casi oculta entre los árboles, con un aura de abandono, como si nadie viviera allí. Llamaron a la puerta, y después de un momento de tensa espera, un hombre de edad avanzada, con el cabello despeinado y una mirada cansada pero aguda, abrió apenas la puerta. Era el doctor Torres. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver a Clara y a sus hijos. Clara, Sofía, Mateo, ¿qué los trae por aquí después de tantos años? Su voz era ronca, como si no la hubiera usado mucho. Clara, intentando mantener la compostura, fue directa. Doctor Torres, hemos encontrado el diario de Elías. Creemos que él estaba investigando algo muy serio, algo relacionado con anomalías en las colinas, y su nombre aparece en algunas de sus notas. La mención del diario y las anomalías hizo que el rostro del doctor Torres se contrajera. Su reserva inicial se transformó en una mezcla de temor y una extraña resignación. Abrió la puerta un poco más, invitándolos a pasar. El interior de la cabaña era un caos organizado de libros, papeles y extraños aparatos electrónicos. El olor a polvo y café viejo llenaba el aire. Elías, lo sabía, dijo el doctor Torres, su voz apenas un susurro.
Se acercó a una pizarra llena de complejas ecuaciones y diagramas que recordaban extrañamente a los de Elías. Intenté advertirle. Le dije que era peligroso, que hay fuerzas en este valle que no comprendemos del todo. Él era demasiado curioso, demasiado valiente. El doctor Torres reveló una subtrama que Elías había mantenido en secreto, incluso de su familia. Él y Elías habían estado colaborando en secreto durante los últimos meses antes de la desaparición. Elías, utilizando sus habilidades matemáticas y de programación, había desarrollado un algoritmo capaz de detectar las firmas de energía que el doctor Torres había teorizado durante años. Estas firmas, según Torres, eran el indicio de una presencia no terrestre que había estado visitando la Tierra durante siglos, utilizando ciertos puntos geográficos como portales para sus viajes. San Ignacio, con su geología única y su historia de avistamientos inexplicables, era uno de esos puntos. Ellos no son hostiles en el sentido tradicional, explicó el doctor Torres, su mirada fija en el mapa que Mateo había traído. Pero son posesivos con sus sitios, y no les gusta ser descubiertos. Elías se acercó demasiado a la verdad, y eso activó un mecanismo de aislamiento. Se lo llevaron para proteger su secreto, para que no revelara lo que sabía. La revelación fue un golpe. Elías no había sido secuestrado por una organización secreta humana, sino por una entidad alienígena. La brújula, según Torres, era un localizador armónico que Elías había diseñado basándose en sus teorías y en la tecnología que habían desarrollado. Solo funcionaba en la proximidad de los nodos, y su aguja vibraría al detectar la resonancia, confirmando la cercanía del portal. Me advirtió que si algo le pasaba, buscara su diario. Dijo que ustedes lo encontrarían, que ustedes eran lo suficientemente fuertes para seguir su rastro, dijo Torres, mirando a Clara con una expresión de culpa y admiración. Quise ayudarlos antes, pero ellos... Sus métodos son sutiles, borran la memoria, manipulan el entorno. Me dejaron solo, pero con la clara sensación de que no debía seguir investigando. Hasta ahora. El doctor Torres les mostró sus propias investigaciones, que complementaban las de Elías. Tenía grabaciones de audio de lo que llamaba pulsos energéticos y fotografías borrosas de distorsiones en el aire, casi invisibles a simple vista. La realidad se volvía cada vez más ajena, más fantástica. Pero no todo era fácil. El doctor Torres les advirtió de un nuevo desafío. Ellos estaban al tanto de que la familia estaba activa. Elías había sido detectado por su insistencia en acercarse a los nodos. Ahora, con la activación de la brújula, ellos también serían rastreados. Sentirán su presencia. No son violentos, pero son increíblemente eficientes. Intentarán disuadirlos. Los desorientarán, crearán ilusiones, harán que duden de su propia cordura. Tendrán que ser fuertes. La conversación con el doctor Torres, que había esperado en silencio durante una década, reveló no solo la verdad detrás de la desaparición de Elías, sino también la magnitud del peligro que los acechaba. La trama se complicaba, pasando de una búsqueda policial a una confrontación con lo inexplicable, con el añadido de una amenaza invisible y manipuladora. La familia no solo tenía que encontrar los portales, sino que también debía prepararse para un enfrentamiento psicológico con una inteligencia superior. El juego del gato y el ratón había comenzado, y esta vez el gato no era humano. La revelación del doctor Torres sobre la verdadera naturaleza de ellos y la advertencia de su capacidad para manipular la percepción sumió a la familia en una vorágine de emociones. La esperanza de encontrar a Elías se mezclaba con un miedo existencial. Clara, la matriarca, luchaba por reconciliar su fe con esta nueva y abrumadora realidad. Su mente, acostumbrada a la lógica terrenal, se sentía bombardeada por conceptos que desafiaban todo lo que conocía. ¿Estás seguro de esto, doctor Torres?, preguntó Clara, su voz teñida de escepticismo, pero también de una desesperación silenciosa. ¿No hay otra explicación? ¿Un engaño quizás? ¿Una tecnología avanzada que nos está manipulando?
La idea de que Elías estuviera en manos de seres no humanos era aterradora, pero la alternativa, que su esposo hubiera perdido la cordura, o que el doctor Torres estuviera equivocado, también era insoportable. El doctor Torres suspiró, su mirada fija en el horizonte lejano, como si pudiera ver las colinas de San Ignacio desde su cabaña. Clara, he dedicado mi vida a estas investigaciones. He visto cosas que la ciencia convencional se niega a reconocer. Elías era el único que tenía la mente abierta y la genialidad para conectar los puntos. Él creía en esto. Y si ustedes encontraron su diario y la brújula se activó, es porque él les dejó las herramientas para continuar donde él se quedó. No les estoy pidiendo que crean en lo imposible. Les pido que confíen en Elías. Su voz, aunque suave, transmitía una convicción inquebrantable. Sofía, siempre la más inclinada a la razón, se encontraba en una encrucijada emocional. Por un lado, la evidencia en el diario de su padre y la explicación del doctor Torres eran coherentes entre sí, construyendo una narrativa que, por muy fantástica que fuera, era lógicamente consistente. Por otro lado, aceptar esta verdad significaba renunciar a la seguridad de su mundo conocido. Se sentía abrumada por la responsabilidad de la decisión. ¿Deberían seguir adelante, arriesgándose a lo desconocido? ¿O deberían aceptar que su padre estaba perdido y tratar de reconstruir sus vidas con esta nueva y perturbadora información? ¿Y si nos equivocamos?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. ¿Y si lo que papá vio fueron ilusiones, y lo que el doctor Torres ha estudiado es un malentendido? No tenemos pruebas físicas, solo suposiciones y un diario. El dilema era palpable. La búsqueda de la verdad contra la preservación de la cordura y la seguridad familiar. Mateo, el más joven, sintió el peso de esta decisión más que nadie. Había idealizado a su padre, y ahora esta búsqueda se había convertido en una misión personal, casi un rito de iniciación. La adrenalina de la persecución lo impulsaba, pero la preocupación por su madre y su hermana lo hacía dudar. Vio el miedo en los ojos de Clara, la lucha interna en Sofía. Su dilema era si priorizar la verdad, sin importar el costo, o proteger a su familia de un peligro incomprensible. No podemos rendirnos ahora, dijo Mateo, su voz firme, aunque un temblor casi imperceptible la recorría. Papá nos dejó esto por una razón. Confió en nosotros. Si esto es real y si él está ahí fuera, en algún lugar, atrapado, no podemos simplemente dar la espalda. No después de 12 años de incertidumbre. Sus ojos suplicaban, no solo por la aprobación de su madre y hermana, sino por la confirmación de que no estaba solo en esta arriesgada empresa. Clara miró a sus hijos, sus rostros marcados por la misma mezcla de determinación y miedo que sentía ella. Vio en Mateo la chispa de su padre, esa curiosidad insaciable que lo había llevado a desentrañar los misterios del universo. Vio en Sofía la fortaleza y la lógica que la hacían una líder natural. Y en sí misma encontró una reserva de amor y lealtad a Elías que superaba cualquier temor. El dilema no era si creer o no, sino si estaban dispuestos a luchar por la verdad, por la memoria de Elías, y quizás por su posible regreso. De acuerdo, dijo Clara, su voz recuperando la autoridad que había perdido. Seguiremos las pistas de Elías, pero lo haremos juntos. Y el doctor Torres nos ayudará, ¿verdad, doctor? Era menos una pregunta y más una declaración. Ella sabía que no podían hacerlo solos. El doctor Torres asintió solemnemente. Mi conocimiento es limitado, pero mi apoyo es incondicional. No permitiremos que Elías sea olvidado, ni que su verdad permanezca oculta. Su presencia, aunque excéntrica, ofrecía un ancla de experiencia y conocimiento en un mar de incertidumbre. La familia pasó las horas siguientes trazando un plan. El doctor Torres les explicó cómo los ellos operaban, no con fuerza bruta, sino con desorientación, distorsión sensorial y sugestión mental. Les dio una serie de precauciones: mantenerse unidos,
confiar en sus sentidos y, sobre todo, no permitir que el miedo los consumiera, ya que era una herramienta que ellos usaban para manipular. Había un pequeño detalle más. La brújula solo revelaría la ubicación exacta del nodo en su punto de máxima resonancia, que según Elías coincidía con fases lunares específicas, particularmente la luna llena, que se acercaba en apenas 3 noches. Tendrían que esperar, y mientras tanto, prepararse mental y físicamente para lo que venía. El dilema emocional de la fe frente a la razón, del amor frente al miedo, se resolvió con la unidad de la familia. La decisión de seguir a Elías no fue fácil, pero fue unánime. Se estaban adentrando en un territorio desconocido, no solo geográficamente, sino también en los límites de su propia comprensión. La próxima luna llena sería su primera gran prueba, un umbral hacia una verdad que podría cambiar para siempre su percepción de la realidad. La cuenta regresiva para la luna llena se convirtió en un período de intensa preparación. La familia, ahora con la guía del doctor Torres, se sumergió en el universo de Elías. Mateo trabajaba incansablemente en el ordenador de su padre, analizando los gráficos de resonancia que la brújula activada mostraba. Descubrió patrones cíclicos, picos que se correlacionaban con los avistamientos reportados en los recortes de prensa y las fases lunares. La intriga crecía con cada nuevo dato, revelando la meticulosidad con la que Elías había documentado su investigación. Mientras tanto, Sofía, utilizando las coordenadas de la brújula y el mapa, junto con su conocimiento del terreno, identificó los posibles nodos en las colinas. Eran lugares apartados, a menudo con formaciones rocosas inusuales o viejos árboles centenarios que el folclore local atribuía a leyendas y supersticiones. Uno de los puntos de mayor resonancia estaba cerca de las ruinas de un antiguo molino, a unos kilómetros del observatorio, un lugar que había sido escenario de una de las desapariciones más enigmáticas décadas atrás. Clara, por su parte, se dedicó a preparar el equipo necesario para la expedición. Linternas de alta potencia, mochilas con provisiones, botiquines de primeros auxilios y, lo más importante, un equipo de grabación de audio y video que Mateo había adaptado para capturar las firmas de energía que Elías había mencionado. La idea era documentar todo lo que encontraran, una prueba irrefutable de la verdad que su padre había desenterrado. La tensión se intensificó a medida que se acercaba la noche de luna llena. Los fenómenos extraños comenzaron a manifestarse alrededor de la casa. Las luces parpadeaban, las radios emitían estática con susurros apenas audibles, y los objetos pequeños se movían misteriosamente. Eran los ellos, intentando disuadirles, manipulando su percepción, jugando con sus nervios. Una tarde, mientras revisaban el equipo, la brújula de Elías, que Mateo había dejado sobre la mesa, comenzó a vibrar violentamente, la aguja girando sin control. En la pantalla del ordenador, el gráfico de resonancia se disparó, mostrando un pico extremo. Simultáneamente, las luces de la casa se apagaron por completo, sumiéndolos en una oscuridad opresiva. Un frío gélido invadió la habitación, y un olor metálico, casi eléctrico, llenó el aire. Clara encendió su linterna. En el centro de la habitación, justo encima de la mesa, el aire parecía distorsionarse, brillando con una tenue luz azul. La figura, que Elías había mencionado en su diario, comenzó a materializarse. No era una criatura corpórea, sino una forma etérea, translúcida, compuesta de luz y sombras, apenas perceptible, pero inconfundiblemente presente. No tenía rostro ni rasgos definidos, solo una silueta humanoide que pulsaba con una energía silenciosa y abrumadora. El miedo primario y visceral los paralizó. Sofía soltó un grito ahogado. Mateo, a pesar del terror, levantó la cámara que sostenía, intentando grabar la anomalía, pero la imagen en la pantalla era solo estática. La figura no hizo ningún movimiento agresivo. Simplemente flotó en el aire, observándolos con una quietud inquietante.
Entonces, una voz, o más bien una sensación de voz, resonó en sus mentes, no a través de los oídos, sino directamente en sus pensamientos. Era una voz fría y sin emociones, pero cargada de una advertencia. Regresen. Esta verdad no les concierne. Interfieren con un proceso ancestral. El que buscan ha sido preservado. Intentar recuperarlo es inútil. Desistan. El mensaje mental fue claro y conciso, una orden más que una súplica. La figura comenzó a disiparse lentamente, el brillo azul se desvaneciendo hasta que solo quedó el aire normal. La electricidad regresó, las luces parpadearon y volvieron a encenderse. La brújula dejó de vibrar, y la pantalla del ordenador volvió a la normalidad. Solo el olor a ozono y el eco de la voz en sus mentes quedaron como prueba del encuentro. Clara fue la primera en recuperar la voz, aunque temblorosa. ¿Qué fue eso? Su rostro estaba pálido, sus ojos dilatados por el terror. La experiencia era tan irreal que su mente luchaba por procesarla. Mateo, a pesar de su miedo, sintió una oleada de confirmación. Eran ellos, mamá. La entidad que papá mencionó. Nos advirtieron, pero si papá está preservado, significa que está vivo. Esa palabra, preservado, les daba una nueva y tenue esperanza en medio del horror. Si no lo habían dañado, si solo lo habían guardado, quizás había una forma de traerlo de vuelta. Sofía, superando el shock inicial, sintió una mezcla de indignación y una renovada determinación. ¿Inútil? ¿Desistir? Nunca. No después de esto. Nos están subestimando. Papá está vivo y vamos a recuperarlo. La advertencia de la entidad no los había disuadido, sino que había encendido una nueva chispa de rebeldía y valentía. El doctor Torres, que había permanecido en silencio, con la mirada fija en el punto donde la figura había estado, finalmente habló, su voz más grave de lo habitual. Se han revelado a ustedes. Eso significa que la apuesta ha subido. Ya no es una investigación pasiva, es una confrontación. Y el hecho de que digan preservado es una pista crucial. No lo han eliminado. Lo necesitan por alguna razón. Su análisis, aunque sombrío, infundió un sentido de urgencia estratégica. El encuentro con la entidad fue el punto de no retorno. La intriga se había transformado en un desafío directo. La tensión se disparó, pero también lo hizo la determinación de la familia. La luna llena, que se asomaba en el horizonte nocturno, ya no era solo una fase astronómica, sino un portal hacia la confrontación con lo inexplicable, una batalla por la verdad y por el regreso de Elías Ventura. El doctor Torres se convirtió en una pieza clave en su estrategia. Tras el aterrador encuentro con la entidad, se mudó temporalmente a la casa de Elías, llevando consigo sus propios equipos y vastos conocimientos. La presencia del excéntrico físico aportó una nueva dinámica a la familia Ventura, forzándolos a enfrentar la realidad de lo que su padre había descubierto, al mismo tiempo que lidiaban con la excentricidad del doctor Torres, quien tenía la costumbre de hablar en acertijos y ecuaciones. Sofía, inicialmente reacia a la presencia de Torres, encontró en él un aliado inesperado. Su escepticismo inicial se había desvanecido ante la evidencia innegable. Ahora, se dedicaba a estudiar los patrones de las desapariciones con el doctor Torres, buscando correlaciones con fenómenos astronómicos, geomagnéticos y otros factores que Elías había mencionado de pasada en sus notas. Juntos, descubrieron que no todas las desapariciones eran permanentes. Había casos documentados de personas que habían regresado años después, desorientadas y sin recuerdos claros, pero físicamente ilesas. Esta revelación, una subtrama inesperada, abrió una nueva puerta de esperanza. Si algunos regresaban, quizás Elías también podría hacerlo. Estas personas que regresaron, sus relatos son fragmentados, pero consistentes en un detalle. Describen sensaciones de caída o levitación y una profunda sensación de paz antes de que todo se volviera negro, explicó el doctor Torres a Sofía mientras analizaban un viejo archivo de casos. Es como si no fueran dañados, sino reprogramados.
La palabra preservado que la entidad usó para Elías es muy significativa. Mateo, por su parte, se sumergió aún más en la tecnología de su padre. Con la guía del doctor Torres, logró optimizar la aplicación de la brújula y la hizo más sensible a las fluctuaciones de energía. También trabajó en la cámara, modificándola para capturar las distorsiones de luz que indicaban la presencia de los nodos. Se dio cuenta de que la relación de su padre con las matemáticas no era solo académica, sino casi filosófica. Elías creía que la realidad era maleable, que los números eran la clave para desbloquearla. Esta comprensión profundizó la conexión de Mateo con su padre, un hombre al que sentía que apenas comenzaba a conocer, incluso después de su desaparición. Mientras Mateo y Sofía se sumergían en la parte técnica y de investigación, Clara se enfocaba en la logística y el apoyo emocional. La presencia del doctor Torres, aunque un alivio intelectual, no era un consuelo emocional. Ella, con su sabiduría maternal, se convirtió en el ancla de la familia, lidiando con la carga emocional de la incertidumbre y el peligro. Su dilema era mantener la esperanza sin sucumbir a la fantasía y proteger a sus hijos sin impedirles buscar la verdad. Un día, mientras Clara organizaba los viejos libros de Elías, encontró un pequeño cuaderno de dibujos oculto en la parte trasera de su escritorio. Eran bocetos de criaturas extrañas, paisajes oníricos y estructuras geométricas imposibles, todos acompañados de pequeñas notas. Una de las notas decía: «La arquitectura del no espacio es un lugar de aprendizaje, no de prisión, pero solo si se conoce el camino». Los dibujos eran inquietantemente similares a las descripciones fragmentadas de los regresados. Clara llevó el cuaderno al doctor Torres y a sus hijos. ¿Creen que papá dibujó esto basándose en lo que vio o en lo que creía que era ese lugar? La pregunta flotaba en el aire. El doctor Torres examinó los dibujos con asombro. Esto es extraordinario. Parece una representación visual de lo que llamo el continuo interdimensional. Muchos de los regresados describen sensaciones visuales similares. Tu padre no solo teorizaba, sino que estaba obteniendo información de primera mano. Quizás incluso logró comunicarse con ellos. Esta nueva pista, esta subtrama de la arquitectura del no espacio y la posibilidad de que el lugar no fuera una prisión, sino un lugar de aprendizaje, añadió otra capa de complejidad. Si Elías estaba allí para aprender, ¿para qué propósito? ¿Y qué tipo de conocimiento podría ser tan peligroso para ser preservado? La dinámica familiar evolucionó. Clara, aunque seguía sintiendo el peso de la incertidumbre, encontró fuerzas en la determinación de sus hijos y la guía del doctor Torres. Sofía, con su mente analítica, empezó a ver la situación no solo como una tragedia personal, sino como una oportunidad para desentrañar uno de los mayores misterios de la existencia. Mateo, impulsado por una profunda conexión con la mente de su padre, se sentía más vivo que nunca, persiguiendo la verdad a toda costa. Los personajes estaban más conectados que nunca, unidos por el misterio de Elías y la búsqueda de respuestas. Las interacciones entre ellos se volvieron más profundas, revelando sus miedos, sus esperanzas y su inquebrantable lealtad al hombre que los había unido en esta extraordinaria misión. La familia Ventura, antes unida por la sangre, ahora estaba entrelazada por un destino compartido que los empujaba a los límites de la realidad. La luna llena estaba a solo una noche de distancia, y con ella, la confrontación final. La víspera de la luna llena llegó con una atmósfera de expectativa y un nerviosismo palpable. Las distorsiones comenzaron a intensificarse. Los objetos pequeños se movían, susurros ininteligibles llenaban el aire, y las sombras parecían bailar en los rincones. La brújula de Elías, ahora calibrada por Mateo, vibraba constantemente sobre la mesa, emitiendo un zumbido apenas perceptible que les recordaba la inminente confrontación. Clara, a pesar del miedo que la carcomía, se dedicó a la preparación final de sus hijos. Les recordó las precauciones del doctor Torres: mantenerse unidos, confiar en sus sentidos y, sobre todo, no ceder al miedo, ya que era su punto más vulnerable.
La amenaza no era física, sino psicológica, una manipulación de la realidad misma. No importa lo que vean o escuchen, les dijo Clara, con una firmeza que sorprendió incluso a Sofía. Recuerden quiénes son y por qué estamos haciendo esto. Por su padre. Él confió en nosotros. Sofía, mientras revisaba el equipo de grabación de Mateo, se enfrentó a un dilema moral. ¿Estaban haciendo lo correcto al arriesgarse de esta manera? ¿Era la verdad de su padre más importante que su seguridad? La responsabilidad sobre Mateo y Clara pesaba sobre ella. ¿Qué pasa si nos pasa lo mismo que a papá? Le preguntó a Mateo en un susurro, mientras Clara revisaba la mochila. Mateo, aunque sentía la misma punzada de miedo, la miró con determinación. Entonces al menos sabremos la verdad, Sofía, y quizás, si entendemos cómo funciona, podremos regresar. Papá nos dejó la llave. Su fe en el ingenio de Elías era inquebrantable. Mientras tanto, un nuevo y crítico conflicto emergió. El doctor Torres, quien había estado analizando los patrones de energía de Elías, descubrió un detalle alarmante. La entidad no solo manipulaba la percepción, sino que también era capaz de drenar la energía vital de aquellos que se acercaban demasiado a los nodos y que no estaban preparados. Los regresados, aquellos que habían aparecido años después, lo hacían agotados, envejecidos prematuramente, sus mentes casi vacías. No es una prisión en el sentido físico, sino una especie de cuarentena energética, explicó el doctor Torres, su voz grave. Los mantienen en un estado de estasis, como si fueran especímenes. Los preservan, sí, pero a un costo muy alto. Si no entran con el conocimiento adecuado, la resonancia de los portales los afectará. Perderán sus recuerdos, su identidad. Se convertirán en cáscaras vacías. Esta revelación fue un golpe devastador. La idea de que Elías estuviera preservado significaba que podría no ser la persona que recordaban, que su mente podría haber sido borrada. Clara sintió cómo la esperanza que había comenzado a florecer se marchitaba. ¿Significa que podríamos encontrar a Elías, pero que ya no sea él?, preguntó, con la voz apenas un hilo. El doctor Torres asintió con pesar. Es una posibilidad, pero el diario de Elías y los dibujos que encontraste, Clara, sugieren que él estaba buscando una forma de navegar ese no espacio, de preservar su propia conciencia. Los portales tienen una firma específica, una secuencia de resonancia. Él la descubrió. La brújula es la clave para sintonizar con esa secuencia. El conflicto se hizo más profundo. Ya no era solo una cuestión de encontrar a Elías, sino de recuperarlo intacto. La misión adquirió un nuevo nivel de urgencia y riesgo. La familia tendría que usar la brújula para sintonizar con la frecuencia correcta de cada nodo, como una llave para una cerradura invisible, para evitar los efectos devastadores de la energía. Al anochecer, mientras el cielo se teñía de tonos índigo y la luna llena comenzaba a asomarse por el horizonte, Mateo realizó una última calibración de la brújula. La aguja vibró con una intensidad controlada, y en la pantalla del ordenador apareció una secuencia de números y símbolos que Elías había dibujado en una de las últimas páginas del diario. Era un código, una especie de melodía numérica que debían tocar con la brújula en cada nodo. Esto es lo que papá llamó la sinfonía de los nodos, dijo Mateo, sus ojos fijos en la pantalla. Es la forma de entrar y salir sin ser afectados. Nos dejó la partitura. Sofía y Clara se miraron. La verdad era más compleja y aterradora de lo que jamás hubieran imaginado. Su misión no era solo una búsqueda, sino un rescate. Y el clímax se acercaba. Las luces parpadeaban con mayor frecuencia, el viento soplaba con ráfagas heladas que no provenían de la ventana, y en la distancia, un tenue brillo azulado comenzó a emanar de las colinas. La confrontación era inminente. El punto crítico había llegado. La noche de luna llena en San Ignacio era más que un evento astronómico, era un umbral. Con el equipo listo y la sinfonía de los nodos, impresa en la mente de Mateo, la familia, acompañada del doctor Torres, emprendió el camino hacia las colinas.
La brújula de Elías, aferrada por Mateo, emitía un pulso constante, una melodía silenciosa que los guiaba a través de la oscuridad. La atmósfera estaba cargada, y cada crujido de hojas bajo sus pies, cada sombra danzante de los árboles, parecía amplificado por la tensión. A medida que se acercaban al primer nodo, el molino abandonado, el aire se volvió pesado y denso. Las linternas parpadeaban, y sus voces se distorsionaban al hablar, como si el sonido mismo se doblara. No era una oscuridad normal. Era una oscuridad que jugaba con los sentidos, una manifestación de la manipulación de ellos. «Están aquí», susurró el doctor Torres, su voz llena de una mezcla de temor y anticipación. «Pueden sentirnos. Concéntrense. No permitan que el miedo los ciegue». Al llegar a las ruinas del molino, la brújula vibró con una fuerza notable y el dispositivo de Mateo comenzó a emitir un tono agudo. En el centro del molino, el aire brillaba con la misma luz azul translúcida que habían visto en la casa. Era el primer portal. Clara, su voz firme a pesar del temblor en sus manos, dio la orden. «Mateo, Sofía, recuerden el código. Doctor Torres, esté atento a cualquier cambio». Mateo, con la brújula en alto, comenzó a tocar la sinfonía de los nodos, siguiendo la secuencia numérica de Elías. Cada número era una pulsación en la brújula, un ajuste fino de su frecuencia. Mientras lo hacía, el brillo azul del portal se intensificó, y la distorsión del aire se hizo más evidente. Imágenes fugaces y sonidos ininteligibles comenzaron a rodearlos, susurros que parecían provenir de sus propias mentes, visiones de sus peores miedos. Sofía, que se aferraba a la cámara, sintió una oleada de desesperación. Vio a su padre, con el rostro triste, despidiéndose, diciéndole que se fuera y no lo buscara. Era una ilusión, una trampa psicológica de ellos para que abandonara la misión. La decisión fue instantánea: resistir. Respiró hondo y, con un grito de desafío interno, se negó a aceptar la visión. «Es una ilusión», gritó, más para sí misma que para los demás. «No es real». Clara, por su parte, se vio envuelta en una visión de Elías, no como lo recordaba, sino como un ser vacío, con los ojos vidriosos, pidiéndole que lo dejara ir, que ya era demasiado tarde. La tentación de ceder, de aceptar que Elías estaba perdido para siempre, era abrumadora. Pero recordó las palabras de Elías en su diario, la chispa de esperanza que les había dejado. «No te rendirás, Elías», murmuró Clara, su voz teñida de lágrimas, pero también de una feroz determinación. «No te dejaré ir». Mateo, mientras continuaba con la secuencia, experimentó su propia confrontación. Escuchó la voz de su padre, pero no la voz de un genio, sino la de un hombre que dudaba de sí mismo, que le decía que su búsqueda era inútil, que no tenía la capacidad de entender lo que había descubierto. Era su propia inseguridad amplificada. El momento de la decisión llegó: confiar en la duda sembrada por la entidad o en la fe que su padre había depositado en él. Mateo apretó los dientes y, con un grito silencioso de desafío, siguió adelante, impulsando la brújula con una convicción renovada. El doctor Torres, que monitoreaba las lecturas de energía, observaba cómo la resistencia de la familia provocaba fluctuaciones en la resonancia del portal. «¡Lo están logrando!», exclamó, su voz casi ahogada por la distorsión. «Su resistencia está fortaleciendo la señal». Finalmente, Mateo completó la secuencia. La brújula emitió un sonido de clic audible, y el brillo azul del portal se estabilizó, volviéndose menos etéreo y más definido, casi como una cortina de agua brillante. Las ilusiones se disiparon, y el aire volvió a la normalidad, aunque seguía sintiéndose cargado de energía. El portal se había abierto. La confrontación con la manipulación psicológica de ellos había sido superada, no por la fuerza, sino por la fuerza de voluntad y la conexión familiar. La familia había tomado la decisión crucial de no ceder al miedo, de confiar en Elías y en su propia capacidad para superar lo inexplicable. La primera puerta hacia el no espacio se había abierto, y el camino hacia el clímax, la posible reunión con Elías, estaba ahora ante ellos,
lleno de promesa y un terror indescriptible. Con el portal estabilizado, la tensión alcanzó su punto álgido. El brillo azul del portal pulsaba, invitándolos a cruzar a lo desconocido. El doctor Torres advirtió: esta es la puerta de entrada. Más allá, la realidad funciona de otra manera. Deben permanecer conectados, y si la brújula cambia, Mateo debe ajustar la secuencia inmediatamente. Es su ancla. Su voz era grave, consciente del abismo que se abría ante ellos. Clara se volvió hacia sus hijos, sus ojos reflejando una mezcla de temor y una profunda determinación. ¿Están listos? Sofía y Mateo asintieron, sus rostros pálidos pero resueltos. La decisión final, la de cruzar el umbral, era suya. No había vuelta atrás. Se tomaron de las manos, formando una cadena inquebrantable. Mateo, con la brújula al frente, fue el primero en acercarse al portal. Al tocar el brillo azul, la sensación fue extraña, como sumergirse en agua tibia pero sin mojar la piel. La vista se distorsionó, los colores se mezclaron y los sonidos se convirtieron en un murmullo distante. Entraron en el no espacio. La realidad se disolvió y se recompuso en algo que desafiaba toda descripción. El entorno era una nebulosa de colores cambiantes, formas geométricas imposibles y un silencio que resonaba con una vibración propia. No había arriba ni abajo, ni tiempo como lo conocían. Eran pura conciencia, flotando en un mar de energía. De repente la brújula de Mateo comenzó a vibrar con una intensidad frenética. El doctor Torres, desde el otro lado del portal, pues había decidido quedarse como punto de anclaje en el mundo real, monitoreando la energía y listo para ayudarles a regresar, gritó a través de la distorsión: «La frecuencia está cambiando. Hay una fluctuación masiva. Elías debe estar cerca». Ellos no estaban contentos. Aunque el portal estaba sintonizado, su presencia en su dominio era una intrusión. La manipulación de la percepción regresó con una fuerza abrumadora. Las ilusiones eran más vívidas, más personales, atacando sus miedos más profundos. Clara vio visiones de su vida sin Elías, una vida de soledad y arrepentimiento. Sofía se vio a sí misma fracasando en todo lo que intentaba, una imagen de su propio miedo a no ser suficiente. Mateo, la carga más pesada, vio la imagen de su padre culpándolo, diciéndole que lo había arruinado todo, que no había sido lo suficientemente inteligente. Pero esta vez estaban preparados. Recordaron las palabras del doctor Torres, la importancia de mantenerse conectados. Se apretaron las manos con más fuerza. La sinfonía de los nodos que Elías les había dejado no era solo una secuencia numérica, sino también un mantra, una forma de anclarse a la realidad y a la razón. Mateo, con los ojos cerrados, recitó los números en voz alta, pulsando la brújula con cada uno. Sofía y Clara, a pesar de las visiones que los atormentaban, se unieron a él, repitiendo la secuencia, sus voces mezclándose en un coro de desafío. El entorno vibraba con una intensidad creciente. La energía del no espacio se sentía opresiva, como si intentara aplastarlos, absorberlos. Sabían que estaban en el corazón del territorio de ellos. La tensión era insoportable, cada segundo una eternidad. Era el momento de la verdad, el instante en que todo se definiría. O encontrarían a Elías, o se perderían para siempre en la inmensidad de esta realidad alternativa. De repente, en medio del caos sensorial, la brújula de Mateo dejó de vibrar. El brillo azul del no espacio se concentró en un punto frente a ellos, volviéndose opaco, denso. La sinfonía de los nodos había culminado, no con un desvanecimiento, sino con una manifestación. La tensión se hizo insoportable. Cada fibra de su ser gritaba expectación. Y entonces, como si una cortina se descorriera, la silueta de un hombre comenzó a emerger de la luz. Era Elías. No el Elías de sus recuerdos nítidos, sino una figura translúcida, casi fantasmal, suspendida en la extraña luz azul. Estaba inmóvil,
con los ojos cerrados, una expresión de profunda paz, pero también de ausencia, en su rostro. Parecía flotar en un estado de estasis, exactamente como el doctor Torres había descrito. Preservado. ¡Papá!, gritó Mateo, la emoción desbordándose. El sonido de su voz resonó extrañamente en el no espacio, pero la figura de Elías no reaccionó. Clara extendió una mano temblorosa hacia él, las lágrimas brotando de sus ojos. Elías, estamos aquí, regresa con nosotros. Sofía, con la cámara, intentó grabar, pero la imagen en la pantalla era solo un torbellino de colores. Ellos, las entidades etéreas que Elías había documentado, comenzaron a materializarse alrededor de su padre. No eran agresivas, pero su presencia era una barrera, una silenciosa declaración de posesión. No había palabras, solo una clara sensación mental de «Él es nuestro, es el guardián de nuestro conocimiento». La brújula de Mateo, sin embargo, no había terminado su trabajo. Un último símbolo apareció en la pantalla, un glifo que Elías había esbozado en el margen de su diario, junto a la palabra «libertad». Mateo comprendió. La sinfonía no solo abría el portal, sino que también era el código de liberación. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Mateo activó el último comando de la brújula, un estallido de energía pulsante que Elías había programado. Una onda de energía vibrante emanó de la brújula, golpeando la figura de Elías. Las entidades que lo rodeaban se retrajeron momentáneamente, como si la frecuencia las repeliera. Y entonces, los ojos de Elías Ventura se abrieron. Su mirada, aunque inicialmente confusa, se posó en Clara, en Sofía, en Mateo. Un reconocimiento lento y doloroso se reflejó en ellos. La paz vacía se desvaneció, reemplazada por una oleada de emociones, asombro, alivio y una tristeza infinita por el tiempo perdido. Clara, hijos. Su voz era un susurro, rasposa, como si no la hubiera usado en años, pero inconfundiblemente la de Elías. Lo lograron. Lo encontraron. Siempre supe que vendrían. Las entidades, recuperándose del pulso de energía, comenzaron a acercarse de nuevo, su intención clara: reclamar a su guardián. El portal detrás de la familia comenzó a parpadear, inestable. El tiempo se agotaba. «Papá, tenemos que irnos», gritó Sofía. «¡Ahora!». Elías miró a las entidades, luego a su familia. Su decisión fue instantánea. Había cumplido su propósito. Se lanzó hacia ellos, un hombre regresando del umbral de otra realidad. Clara y Sofía lo abrazaron con fuerza, lágrimas de alivio y alegría corriéndoles por las mejillas. La reunión, en medio de la irrealidad, era el momento más real de sus vidas. La salida, la sinfonía inversa, jadeó Elías, su mente volviendo lentamente a la lógica terrenal. Sabía que la brújula de Mateo podía invertir el proceso. Mateo, con una determinación feroz, manipuló la brújula, invirtiendo la secuencia. El portal detrás de ellos se estabilizó de nuevo, volviéndose más brillante, una invitación urgente a la realidad. Las entidades, frustradas, emitieron un pulso de energía que hizo temblar el no espacio, intentando detenerlos. ¡Corran!, gritó el doctor Torres desde el otro lado, su voz distorsionada. La familia, aferrada a Elías, se lanzó hacia el portal. Elías, aunque aún débil, encontró la fuerza para impulsarse, sus ojos fijos en la promesa de regresar a casa. Con un último destello de luz azul, cruzaron el umbral, dejando atrás el no espacio y las entidades que lo habitaban. La realidad, ruidosa y caótica, pero familiar, los recibió con un alivio abrumador. La familia Ventura emergió del portal, tambaleándose y exhausta, al frío aire nocturno de las colinas de San Ignacio. El doctor Torres los recibió con una mezcla de lágrimas y una sonrisa temblorosa. Elías, aunque pálido y visiblemente afectado por los 12 años de preservación, estaba allí, en carne y hueso, sus brazos alrededor de su familia. El milagro se había cumplido. Los días y semanas siguientes fueron un torbellino de emociones, de reencuentros y de una lenta adaptación.
Elías necesitaba tiempo para recuperar sus recuerdos por completo y para asimilar el regreso a un mundo que había cambiado drásticamente. Compartió su experiencia con el doctor Torres, profundizando aún más en los misterios del no espacio y la verdadera naturaleza de las entidades. Confirmó que no eran malvados, sino guardianes de un conocimiento y de rutas interdimensionales que lo habían preservado por su capacidad de comprender sus patrones, con la intención de que algún día, si lograba descifrar el idioma del no espacio, se convirtiera en un puente entre dimensiones. Clara, Sofía y Mateo encontraron la paz que les había sido negada durante tanto tiempo. La historia de la desaparición de Elías Ventura, antes una tragedia sin resolver, se transformó en una leyenda en la familia, un testimonio de la perseverancia, la inteligencia y el amor inquebrantable. Decidieron mantener los detalles más fantásticos en secreto, protegiéndose a sí mismos y a Elías de la incredulidad o el peligro que podría surgir si la verdad salía a la luz. Elías regresó a su vida, aunque con una perspectiva diferente. Volvió a dar clases en la escuela, pero ahora sus lecciones de matemáticas estaban impregnadas de una sabiduría más profunda sobre los misterios del universo. La brújula y el diario quedaron guardados, un recordatorio silencioso de su extraordinario viaje. El doctor Torres, por su parte, continuó su investigación, pero ahora con la certeza de que no estaba solo y de que la verdad, por muy extraña que fuera, podía ser desentrañada. Se mantuvo en contacto con la familia, convirtiéndose en un mentor para Mateo, quien, con la mente de su padre, comenzó a explorar nuevos campos de la física y la cosmología, consciente de que el universo era mucho más vasto y complejo de lo que la ciencia convencional se atrevía a imaginar. Sofía, la escéptica, aprendió la importancia de mantener la mente abierta y de que la verdad a menudo reside más allá de lo visible. Se dedicó a una carrera que la permitía ayudar a personas en situaciones desesperadas, comprendiendo que a veces las soluciones se encuentran en los lugares más inesperados. La historia del profesor de matemáticas que desapareció y regresó, gracias a las pistas ocultas en sus objetos personales, se convirtió en un faro de esperanza y asombro. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la verdad siempre deja un rastro, y que la conexión humana, el amor y la determinación pueden abrir puertas a realidades insospechadas. La historia de Elías Ventura es un testimonio de la increíble curiosidad humana y la capacidad de la familia para enfrentar lo incomprensible. ¿Te atreverías a seguir un rastro de pistas que te llevara más allá de los límites de la realidad? Si te ha conmovido esta increíble historia, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas historias de misterio y aventura que tenemos para ti. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos otro enigma que desafía la lógica. Hasta la próxima, curiosos.